hablando. La manera como usted toma la primera enseñanza, cuando a través de Zacarías se va dando cuenta que la duda lo volvía a uno mudo, entonces el Señor está hablándole a usted clarito y también nos está hablando a nosotros, cuidado con dudar, no teman, porque es que si dudas, callas la revelación, ¿cierto? Callas. En la segunda parte, también pues es muy bonito porque es la invitación que nos hace la palabra de Dios, que como María lo guardemos, no, María guardaba todo en su corazón, María guardaba todo en su corazón, pero qué difícil es saber discernir como María, que era libre de pecado, qué es lo que debemos de guardar en el corazón, ¿verdad? Y en torno al capítulo de las tentaciones, es estar atentos, porque el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar y siempre a quien se quiere devorar es a los elegidos de Dios. Entonces yo la felicito y de verdad que es animarla a que siga con su cuaderno, a que siga ahondando en el mensaje de la palabra y a que disfrutemos de estos tiempos, porque tal vez lo que nos hacía en otro tiempo, no tan asiduos a la palabra, era que estábamos muy ocupados en muchas cosas. Y entonces, claro, lo más importante se nos quedaba como a un ladito. Ánimo, pues, doña Silvia, siga con el Evangelio de San Lucas, continúe con el Evangelio de los Hechos de los Apóstoles, porque dicen que el Evangelio el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es escrito por Lucas, por eso dice, es muy importante leer primero a Lucas para después pasar a los Hechos, es porque Lucas escribió el Evangelio y luego escribió los Hechos, haciendo llamar los Hechos de los Apóstoles como el Evangelio del Espíritu Santo. Bueno, entonces ahora sí. Perdón, a mí me quedó una duda cuando estaba leyendo, cuando en el momento en que Jesús le dicen en la sinagoga que haga lo que él hiciera por su pueblo, lo que había hecho en otras partes. Cuando él dice que ningún profeta es bienvenido en su tierra, y que a él lo sacaron y lo iban a tirar por un peñasco. Sí. Dije, ¿cómo así? Pero me quedó la duda, Jesús, ¿por qué no quiso hacer lo mismo que habían hecho en otras partes, que originó que ellos se enojaran? Bueno, Jesús no quiso hacer lo mismo porque justo la obra de salvación, de redención, de sanación y de liberación que realizaba Jesús como mandato de su Padre, se realizaba era en aquellos que tenían fe. Y él no halló fe en su pueblo. Entonces, por eso se decía, nadie es profeta en su pueblo, en su tierra, porque los milagros que querían ver en su tierra eran solamente quereres. Querían ridiculizar al hijo de José y María, ¿cierto? Decían, es que de Nazaret no sale nada bueno. Entonces, ¿qué se nos está enseñando acá? Que el milagro se da a partir de la manera como el pueblo clama con fe, no como el pueblo clama con intereses. Y en este lugar había un interés y el interés era ridiculizar a Jesús. Por eso quisieron tirarlo por un peñasco. ¿Sí comprende? Sí, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos con doña Diana. Ahora sí, Diana no se salvó. Diana. Bueno, el internet de verdad que ha estado muy mal, entonces nada raro que se le haya vuelto a caer el internet. Diana. Bueno, vamos entonces con doña Lucelena. Hola, Doña Lucelena. Diana. Bueno, dale, la escuchamos. Después de Diana vamos con doña Lucelena. Sí. ¿Cómo le fue con el ejercicio de la palabra y cuál? Aló. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, la escucho. Bueno, mira,
la verdad me fue más o menos, pero Sí, es porque no he tenido pues como el tiempo suficiente para leer, pero yo empecé con el Evangelio de San Mateo. sí. Listo. Leí varios capítulos. Eh, el que me llamó pues como la atención dentro de los que leí, pues fueron varios, pero más es como el séptimo, el que dice no juzgar a otros, o sea, porque es que nosotros siempre nos ponemos pues como en la tarea de juzgar a los demás, pero nunca nos ponemos como en los zapatos de ellos. Entonces es como reflexionar más sobre esa parte. Eh, Me gustó mucho y la verdad estoy muy encarretada con la Biblia. O sea, es cuando uno empieza un libro como que no lo entiende y como quiere parar, pero como que después quiere saber qué es lo que sigue. Entonces estoy encarretadita con el Evangelio de San Mateo más que todo. Qué rico, qué rico. Sí. Eso nos alegra mucho. Bueno, de todas maneras, ahí nos vamos dando cuenta entonces la importancia de comenzar a leer la palabra de Dios en orden. Leamos entonces la palabra a doña Luz Helena para que ella nos cuente cómo le fue con el ejercicio de leer la palabra de Dios. Bueno, buenas noches. Damaris, voy a ser muy honesta, vea, pues para mí era primera vez porque siempre que cogía como la Biblia, siempre era como a leer como capítulos, como cositas así, entonces le pedí mucho como al Espíritu Santo que me iluminara, como en algo que yo entendiera y que me dejara como enseñanza. Empecé a leer Hechos de los Apóstoles. Empecé a leer Hechos de los Apóstoles, entonces cogí mi cuaderno, solo voy en el capítulo 20, porque hay unos que me han gustado, entonces vuelvo y los leo. Bueno, de cada capítulo saqué como lo que yo entendía, el mensaje que yo pude como recibir. Y de todo, pues ayer porque hoy no pude, estaba trabajando, pero ya ayer leí hasta el capítulo 20, la enseñanza que me dejó era que siempre sigamos el camino que sigamos el del Señor, o sea, siempre que sigamos un camino que sea de bien, siempre vamos a encontrar personas que nos van a atacar y que nos van a reprochar todo y que todo va a ser malo, que todo lo que hagamos ante los ojos de ellos siempre va a ser, o sea, no es bueno, o sea, mientras que nos vean haciendo cosas buenas, siempre nos van a atacar porque no nos quieren ver haciendo cosas buenas. Entonces, estoy muy contenta, quiero seguir, le iba a preguntar era si podía, o sea, yo puedo seguir, terminar el capítulo normal, el de Hechos de los Apóstoles. Sí, Claro que sí. no, o sea, me sirvió mucho, empezando porque pues tengo una sobrina en ese momento con muchas dificultades, entonces vino esta semana y la senté y le dije, niña, mire, le mostré los apartes, no lo de la Biblia, sino como lo que yo he sacado, yo le decía, niña, mire, vea, cuando uno hace cosas buenas, siempre para la gente va a ser mal, entonces lo estoy tomando como por ese lado, así me demoré un poquito, pues no sé, que para mí esta experiencia la verdad es primera vez porque nunca, pues no cogía la Biblia como para leer una cosita así, pero no como que yo sacara el rato, estoy muy contenta, ya tengo mi hora, pues yo digo a esta hora me estoy sentando, entonces para mí ya todos estos días fue como sagrado, hago lo que tengo que hacer y ya, no me molesten porque ya me voy a ir como a leer la palabra de Dios. Entonces estoy como muy motivada, la verdad estoy muy motivada y estoy muy contenta. Sé que voy despacio o no sé si voy muy rápido, no sé, pero en lo que he hecho me siento pues tengo mucha satisfacción. Entonces estoy muy contenta por eso. No, me parece perfecto, que el ejercicio ha sido muy valioso y es invitarla a que siga con esa motivación. Miren, sé que todos se han dado cuenta y nos hemos dado cuenta de todo lo que trae la palabra de Dios al corazón, de todas las inquietudes a las que nos conlleva, pero también aquellas inquietudes que nos resuelve. Pero ante todo, el deseo de saber más de Dios. Entonces,
No nos vamos a disimular, este ejercicio lo vamos a seguir haciendo semanalmente. Hoy entonces revisamos estos 4 mensajes que nos dan estas 4 hermanas, pero igual el próximo miércoles vamos a tomar otros. Así que no se disimule, de pronto la otra semana le toca a usted. No vaya a decir, ay, es que Damaris no me preguntó a mí. No, siga con su ejercicio, siga haciendo su lectura de la palabra, siga con ese libro. Y si usted, miren, por ejemplo, todo lo que hicieron ellas. Si usted termina un evangelio y quiere seguir con el otro, tome sus apartes. Y cuando les pregunte, entonces usted sencillamente va a decir, miren, primero tomé el evangelio de San Mateo, en el evangelio de San Mateo me surgió esta inquietud, pero luego cuando lo terminé, tomé el evangelio de Marcos, me surgió esta inquietud. Y entonces así vamos a ir revisando lo que el Señor nos está hablando a través de la palabra y cómo el leer las escrituras nos produce fuego en el corazón. Vamos entonces hoy a tomar un tema muy importante y es que Dios siempre se comunica con su pueblo. Yo quiero que tengan su cuadernito y su lapicerito para que vayan anotando algunas citas bíblicas que nos van a llevar a tener luces de cómo es que Dios se nos comunica. Se comunicó al pueblo de Israel, pero hoy se comunica a nosotros. Entonces, miren, la Biblia dice en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este tema entonces se llama Dios se comunica con su pueblo. Damaris, qué pena. Sí. ¿Me haces un favor y me repites nuevamente la cita bíblica? Hebreos 1, la carta de San Pablo a los Hebreos 1, versículos del 1 al 2. Versículos 1 al 12. 2, 1 y 2. Ok, listo, gracias. Bueno, entonces, nos habla entonces el apóstol que Dios siempre ha querido comunicarse con su pueblo. Primero nos habló por medio de nuestros padres, después por los profetas y luego sigue hablando por medio de su Hijo Jesús. Nos habla entonces de esta manera porque desde Abraham Dios se le viene revelando al hombre. Su revelación se efectuó en formas muy diversas y por partes. Él no se le reveló a Abraham de una, él se le fue revelando a través de mensajes. Dios lo hacía no porque quisiera ocultarse al hombre, sino porque el hombre debería de crecer en su capacidad de reconocer su voz. Muy común era que las palabras de los profetas fueran a dar a oídos sordos, porque Dios hablaba por el hombre, pero el hombre no entendía. Frecuentemente Dios actuaba, pero el hombre no se daba cuenta. La primera parte de la Biblia, que es el Antiguo Testamento, tiene diferentes registros con distintas maneras como Dios se iba comunicando antes que viniera Jesús. Entonces la voz de Dios se oía a través de voces humanas. Escuchen bien, en el Antiguo Testamento la voz de Dios se oía a través de voces humanas. Estas voces humanas fueron Moisés, Isaías, Jeremías, en el libro de los Reyes, los autores de los Salmos. La voz de Dios entonces había que oírla a través de un coro de voces, cada una con una parte de la verdad sobre Dios. Es tremendo entonces, porque miren, en el Antiguo Testamento se nos manifiesta que Dios no podía hablarnos como hoy nos habla. Dios no se nos podía comunicar como hoy se nos está comunicando. La voz de Dios llegaba a su pueblo por medio de profetas.
por medio de un coro de se silenciaba, el profeta se silenciaba y el pueblo se alborotaba en la ansiedad de escuchar el mandato divino, de escuchar la promesa del Señor, de escuchar lo que se esperaba. La enseñanza principal se nos da en el libro del Deuteronomio. Es uno de los libros del Antiguo Testamento. Y es que decía el Señor, si Israel es fiel a los mandamientos del Señor, vivirá en la prosperidad. Pero si desobedece, caerá en el desastre. Esto lo decía por medio de los mandamientos que instituyó a través de Moisés. Todos los profetas fueron perseguidos. Hubo tiempo en que se callaron los profetas porque Dios no les hablaba y tenían que salir a esconderse, porque era tanta la angustia del pueblo, escuchar la voz del Dios, que entraban en desesperación y en angustia. Tenemos también en el Salmo 44. En el Salmo 44, el pueblo se lamenta. Salmo 44, versículos del 12 al 25. Dice así: tengo siempre delante mi deshonra y la vergüenza me cubre la cara. Todo esto no sucede sin haberte olvidado, ni haber violado tu alianza, sin que nos volviéramos atrás, ni se desviaran de su senda nuestros pasos. Y tú nos trituraste, nos envolviste en tiniebla, porque nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión. Era muy difícil para el pueblo de Dios entender el plan de Él. Después de muchos siglos de revelación al pueblo escogido, fue entonces capacitándose para poder escuchar su voz con más claridad. Entonces comenzó a entender las promesas de misericordia por parte de Él y a darse cuenta que era un Dios de amor y de perdón. Cuando estamos leyendo los salmos, nos damos cuenta que hay salmos de lamentación, hay salmos de alabanza, hay salmos de contrición, hay un sinnúmero, hay salmos de bendición, de acción de gracias. Hay un sinnúmero de salmos que nos llevan a nosotros a hablar. Nosotros le estamos diciendo a Dios, pero ¿cómo hace entonces Dios para revelársenos y para comunicarnos? ¿Cómo hace Dios para darnos respuesta? Hoy, con la tradición de las Escrituras, se nos es más fácil recibir la respuesta de Dios. ¿Cuántas cosas entonces no entendía el pueblo de Israel de Dios? Y ahora, a partir de que lo hemos encontrado, podemos comprenderlo mejor. Dios habla a su pueblo, pero se le ha ido revelando poco a poco. Dios no se comunica con el pueblo como nos comunicamos hoy entre nosotros. Es que para nosotros la comunicación es muy fácil. Miren, a través de este espacio somos 21 personas las que nos estamos comunicando. Y detrás de estas 21 hay más. Si a alguno de ustedes les queda una duda, me mandan un mensaje y yo tengo la manera de responderles ese mensaje. En el Antiguo Testamento no se nos da, en el tiempo antiguo no se daba esto. El pueblo tenía que esperar la voz del profeta. Ahí es donde cada uno de ustedes deben de sentirse bienaventurados y yo, por la gracia tan grande que se nos ha dado, por el regalo que se nos ha dado de tener en nuestras manos la palabra de Dios. Quiero invitarlos entonces a que se lean el libro de Job. Van a escribir libro de Job, capítulo 42, del 1 al 6. Libro de Job, capítulo 42,
del 1 al 6. Y vas a escribir cuál palabra te llama más la atención y por qué. ¿Cuál palabra te llama más la atención y por qué? Del libro de Job, en el capítulo 42, del 1 al 6. Las primeras tradiciones atribuían a Dios una ira que castiga los pecados de los padres de los hijos. Esto nos lo expresa Ezequiel en el capítulo 34, versículo 7. Posteriormente, tradiciones enseñaban que cada hombre sería castigado solamente por sus propios pecados. Nos lo revela el libro del Deuteronomio capítulo 7, del 9 al 10, el libro de Jeremías capítulo 31, versículo 30, el libro del profeta Ezequiel capítulo 33, del 12 al 20. Para nosotros, la revelación de Dios hacia el hombre hoy es más fácil de discernirla, pero antes fue poco a poco. En la medida en que tuvo capacidad para entenderlo, habrían entonces muchas cosas que ellos podrían comprender. Hoy hay más capacidad de entenderlas y comprenderlas. Igualmente que Abraham, él no entendería hoy la manera de leer la palabra de Dios, ni mucho menos cómo fue escrita. Pero con Abraham, Dios se le fue revelando poco a poco. Y fue así como Abraham comprendió la alianza que Dios había pactado con él y cómo por la fe en él se convirtió en el padre de la fe. Las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios y porque son inspiradas, son realmente palabra de Dios. En este curso iremos comprendiendo cómo el mensaje de Dios ha pasado a través de un pueblo por medio de una forma de ser y de hablar de ese pueblo y cómo ha llegado a nosotros. Pero de una forma o de otra, no se nos llegue a olvidar que es Dios quien nos habla. No nos serviría de nada a ustedes y a mí tener un curso sencillo de Biblia, de palabra de Dios, si nos descentramos del propósito. El propósito es tener la comunicación verdadera con Dios a través de su Hijo Jesús, que es la palabra misma, guiados por la acción del Espíritu Santo. Este espacio no es para ser grandes biblistas, ni teólogos, ni exégetas. Este espacio es para que usted y yo comprendamos que Dios nos habla y se sigue comunicando a nosotros. Los apóstoles tuvieron un tiempo en que se habían olvidado de tomar panes en el camino. Hablaban entre sí que no había que comer. Y es algo muy especial que Jesús siempre estaba atento a la necesidad del pueblo. Dios se nos comunicaba por medio de la revelación y la manifestación copiosa de su reinado que mandó a instaurar por medio de su Hijo Jesús. Mientras que los apóstoles, que en ese tiempo apenas eran discípulos, se les olvidaba todo. Y siempre estaban viendo la manera de descentrarse del propósito de formación que el maestro tenía para con cada uno. ¿Por qué les hablo yo de esto? Porque la palabra de Dios para nosotros es un alimento. Así como para los discípulos el pan y el pez eran necesarios para alimentar el cuerpo de ellos y el cuerpo de una multitud, así para nosotros debe de ser necesaria esa
ese manjar que se nos comunica todos los días por medio de las Escrituras. Jesús decía, ya no los llamo siervos, sino amigos, porque un siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes les he llamado amigos porque todo lo que he oído a mi Padre lo he dado a conocer. La revelación más grande de la voz del Padre está en Jesús. Y la manera mayor, la manera más privilegiada de nosotros tener una buena comunión y comunicación con Dios es a través de Jesús. ¿Dónde se nos revela Jesús? A través de su palabra. Vas a tomar entonces tu cuaderno y vas a escribir. ¿Crees que a veces Dios no desea que conozcamos lo que Él está haciendo en nuestra vida? ¿Crees que a veces Dios no desea que conozcamos lo que Él está haciendo en nuestra vida? La segunda pregunta es, ¿qué impide que entendamos lo que Dios nos quiere decir? ¿Qué impide que entendamos lo que Dios nos quiere decir? Y también vamos a comprender que es muy importante estar atentos a escuchar su voz. Dios se comunica con su pueblo y ahora atentos a escuchar su voz. Los discípulos de Jesús estaban muy familiarizados con el Antiguo Testamento que leían. Habían estudiado esos libros y habían hecho esfuerzos para comprenderlos. Jesús quería que comprendieran las Escrituras y él mismo se las explica. Antes de Jesús subir al cielo, dice la palabra de Dios que les abrió el entendimiento para que comprendieran estas Escrituras. Y esta confrontación está en Lucas 24:45, en el pasaje de los discípulos de Emaús. Las palabras de Jesús no daban únicamente más conocimiento a los discípulos, sino que eran palabras que tocaban sus corazones y cambiaban sus vidas. Cuando Jesús hablaba, sucedía algo. Cuando dijo a un enfermo, ¿estás curado?, el hombre quedó curado. Cuando invitaba a alguno diciéndole, sígueme, aquella persona cambiaba su vida. Cuando Jesús habló a los apóstoles sobre el amor del Padre, nos imaginamos que sus corazones ardían cuando las escuchaban. Asimismo, nuestros corazones arderán también si Jesús viene a nuestro lado explicándonos el significado de las Escrituras. Y para esto necesitamos leerlas. Leeremos sus palabras en la Biblia, pero a veces parecerá que no tiene fuerza por haberlas escuchado muchas veces, por sernos muy familiares. Varias veces escuchamos, pero no oímos. Leemos, pero no entendemos. Tal vez nos agradaría escuchar de labios de Jesús sus explicaciones, como lo hizo con los discípulos de Emaús, y entenderlas como ellos la entendieron. Jesús estará con nosotros como cuando caminaba con sus discípulos en el camino de Emaús y nos explicará igualmente las Escrituras y tocará nuestro corazón si aprendemos a escucharle mientras leemos. Es entonces como la disposición, la ambientación del espacio donde vamos a leer las Escrituras y el tiempo se ha establecido o estipulado por usted en el orden que se le concierne. Si no sacas un espacio, un tiempo,
Y si no ambientas el espacio donde vas a leer las escrituras, sucederá entonces que vas a leer, a releer y a volver a releer y no vas a comprender nada. No vas a escuchar su voz. Pero cuando hay esa apertura y esa disposición, esto se va haciendo fuego. Y si no, que lo vuelva a confirmar doña Silvia, que lo vuelva a confirmar doña Luz Helena, que lo vuelva a confirmar Diana, que lo vuelva a confirmar Rosalvita. Cuando se toma la decisión de escuchar a Dios por medio de su palabra, esa palabra llega a lo profundo del corazón como fuego y le da respuesta a nuestras propias inquietudes. Es entonces como todos debemos de estar atentos a escuchar su voz. Debemos acercarnos a la palabra de Dios con un corazón limpio, si es que queremos escucharle. Bienaventurados vamos a ser porque veremos a Dios en esas letras. Para poder escuchar debemos leer la palabra de Dios como verdadera palabra de Dios, con toda reverencia y respeto. Debemos acercarnos a la escritura con un corazón abierto, dispuesto a obedecer y con la confianza de quien lee el mensaje de la palabra. Al leer la Biblia podemos hacerlo como cuando los jóvenes estudian grandes obras de la humanidad en su clase de literatura. Pero este estudio no debe de ser un fin, sino un medio para prepararnos para leerla y capacitarnos para escuchar a Dios. Este regalo de escuchar a Dios se nos da a través de esas palabras reveladas. Dios nos está hablando y hay que ir más allá del estudio de la Biblia y leerla como palabra. Esto no es un estudio de Biblia. Esta es la oportunidad que se nos da a nosotros 19 de comprender con más claridad el mensaje que Dios nos da a través de su palabra. De estar más atentos a escuchar la voz de Jesús y de permitir que esa palabra de Dios toque nuestra vida de una manera tan profunda que nuestra vida comience a cambiar, que nuestro corazón pueda arder y que en esos momentos de debilidades, de dificultad, de pecado, la palabra de Dios sea ese pan del cielo que viene a darnos esperanza, que viene a darnos oportunidad de cambio, que viene a darnos perdón. Por eso dice que para leer la palabra de Dios debemos de presentarnos con un corazón limpio. Una cosa es tener el corazón limpio, otra cosa es no haber pecado. Todos somos pecadores. Y quien más necesita escuchar la voz de Dios por medio de la palabra somos los pecadores. Es ahí donde nosotros no podemos dejar perturbar nuestra mente, porque es que entonces como yo cometí hoy un error, como tuve rabia, como tuve esto, como me salí de casillas en el trabajo, no voy a leer la palabra de Dios porque no soy digno. Es ahí donde usted con su corazón limpio, con su corazón atento, ¿dónde está la limpieza de ese corazón? Hay un quebranto. Necesito escuchar a Dios y no tengo otra manera de escucharlo que a través de su palabra. Si queremos que Dios nos hable, pero no nos decidimos a darle una respuesta, es no valorar su palabra, sino tomarla como una opinión cualquiera. ¿Cuál es la respuesta que nosotros le damos al Señor cuando escuchamos su voz? Nuestra actitud debe ser de obediencia. Si nosotros queremos leer la Biblia como verdadera palabra de Dios, debemos de ser obedientes. No queramos ser jueces de su palabra, sino que ella sea nuestro juez. Querer limitar lo que Dios puede pedirnos es no querer escucharla. Una diferencia de opinión con Dios es pecado. No cumplir sus mandamientos es desobediencia. No obedecemos a leyes o códigos, sino al Dios que nos creó. A Él debemos confiarnos plenamente. Entonces nosotros
no podemos tener una actitud de polémica frente a lo que estamos leyendo. Nosotros no podemos llegar a confrontar y a juzgar a Dios, como decir, no, pero es que cómo se le ocurre a Dios decir esto, cómo se le ocurre a Dios colocar estos mandamientos tan fuertes. No, es que mire, todos son bienaventurados menos yo. Es que sí, Dios perdona todos los pecados, pero yo porque no soy capaz de cambiar. Hay que tener mucho cuidado en torno a la lectura de la palabra. Hay que leerla con mucha humildad. Si nosotros queremos escuchar la voz de Dios a través de su palabra, debemos de presentarnos con un corazón limpio. Y el corazón limpio nos da la apertura para interiorizarla y permitir que esa palabra obre, que esa palabra haga, que esa palabra ilumine. Y si hubiese una confrontación, que no sea con Dios, que sea con nosotros mismos, porque es la palabra la que nos ha interpelado. No soy yo la que juzgo la palabra, es la palabra la que me juzga a mí. Vas a escribir también esta cita bíblica y dice Mateo 7, 21, 24. Mateo 7, 21, 24. Vas a sacar a lo largo de la semana un espaciecito. Por ejemplo, un día puedes sacar un espacio y vas a leer la cita bíblica de los hebreos, vas a escribir lo que te pregunta lo de la cita bíblica. Y aquí dice, ¿cuál palabra te llama más la atención y por qué? A leer Mateo 7, del 21 al 24. Esta palabra te va a confrontar con la manera como estás escuchando al Señor. Esta palabra te va a llevar a discernir si tú sí sabes escuchar al Señor. O si sencillamente vas a llegar a decir, uy, necesito tener más apertura y tener mis manos más dispuestas a abrir la palabra de Dios porque yo no lo sabía escuchar. Yo sé que cada una de ustedes van a crecer mucho en esta experiencia, porque es una experiencia personal, es una experiencia cara a cara, corazón a corazón con Dios. Dios que se quiere comunicar contigo, Dios que quiere hacerse escuchar, pero también Dios que quiere revelarse y hacer grandes obras en ti a través de la palabra. Ya se van a dar cuenta todo lo que el ser asiduo a la palabra de Dios va a traer a tu vida, porque a través de traer cosas maravillosas a tu vida, también va a traer cosas maravillosas a tu familia. Debemos tener una actitud de reconocer que Dios quiere hablarnos a cada uno personalmente. La Biblia no es nada más que un libro que dice algunas cosas de Dios y de su presencia en la historia. Es el mismo Dios comunicándose con nosotros. El Espíritu Santo está presente en nosotros siempre, inspirándonos cuando la leemos. ¿Cómo así? Cuando recibimos alguna correspondencia, a veces vienen anuncios, propagandas, revistas, cartas. Si viene alguna carta de nuestro papá, probablemente será la primera que abramos, porque es una carta escrita por alguien que uno quiere mucho. Dios entonces nos envía una carta y su voz nos habla personalmente como un padre que escribe a su hijo. Así se nos inspira el Espíritu Santo. En esa palabra de Dios vas a encontrar muchos mensajes, vas a encontrar muchos apartes, pero el Espíritu te va a centrar donde Dios te está hablando, donde Dios se nos comunica como Padre, donde Dios se nos revela a través de su Hijo Jesús. Así como nos lo da el mensaje. Tú abres tu correo y en el correo hay muchas personas que te escribieron, pero tú te vas a centrar en la persona que más te interesa, porque sabes que esa persona es la que te va a traer algo importante para tu vida, te va a alegrar la vida. Asimismo es cuando abres las escrituras y comienzas a leer la palabra. El Espíritu Santo mismo te va a inspirar. El Espíritu Santo mismo te va a centrar en la voz que Dios te está comunicando. Él no quiso escribir un libro de historia o de narraciones. Nos escribe
porque nos ama. Nos quiere revelar simplemente hechos que lleguen a lo profundo de nuestro corazón. Quiere revelarse, entrar en una personal con Él. Si perdemos de vista esto, perderemos el sentido de que realmente la Biblia es la palabra de Dios. Qué cosa tan maravillosa. Él quiere, a partir de las Escrituras, entablar una amistad personal contigo. Él quiere hablarte personalmente al corazón. Él quiere comunicarse, él quiere revelarse contigo personalmente, con nombre propio: Silvia, Clau, Marta, Salomé, Lucelena, Yamile, con nombre propio. Porque así seamos un grupo de 21 personas, la amistad se da con cada uno. Y a través de cada uno es que se va creando la iglesia, se va creando la comunidad, porque se va haciendo tan corto el espacio que se nos va haciendo, un fuego en el corazón, un ardor en el corazón tan grande que quisiéramos conectarnos antes. ¿Por qué? Porque es que hay mucho que decir. Es que yo ya sé que el Señor me habla. Es que yo ya siento más fuego en el corazón. Es que cuando yo estoy triste, siento la necesidad de que el Señor se comunique conmigo. Es que yo ya sé que ahí en la palabra de Dios está mi amigo. Es que a mí en la palabra el Señor se me revela como Padre. Entonces se va haciendo el tiempo corto porque arde como antorcha encendida en el corazón el deseo de saber más de la palabra de Dios. Así como cuando se está enamorado, nos dice Duan, y tiene toda la razón. Así como cuando se está enamorado del novio o la novia y le hace visita y el tiempo se pasa volando. Eso es cierto. Esa es el hambre y la sed que el Espíritu coloca en nosotros. Tienen hambre y sed de palabra de Dios, porque sintieron la necesidad de dar respuesta a un Dios que se comunica y que se hace oír. Bueno, vamos entonces también a leer Juan 20, Evangelio de San Juan 20, versículo 20 al 31. ¿Cuál palabra te llama más la atención de Juan 20, versículos 30 al 31? ¿Cuál palabra te llama más la atención y por qué? Y primero vas a contestar esta pregunta, primera. ¿Crees que alguien puede no estar sordo y al mismo tiempo no oír? ¿En qué casos crees que se puede dar esto? Escuche bien. ¿Crees que alguien puede no estar sordo y al mismo tiempo no oír? ¿En qué casos crees que se puede dar esto? Segundo, ¿a qué se debe que personas como nosotros, que ya le hemos dado un sí a Jesús, en ocasiones no queremos oír? ¿A qué se debe que personas como nosotros, que ya le hemos dado un sí a Jesús, en ocasiones no queremos oír? Y tercero, ¿qué crees que Jesús nos quería decir exactamente con la frase: el que tenga oídos que oiga? Tercero, ¿qué crees que Jesús
nos quería decir exactamente con la frase, el que tenga oídos que oiga. Y vamos a darle gracias al Señor por el regalo de su palabra, por el don del Espíritu Santo que nos concede la manifestación copiosa de su reinado al abrir nuestro entendimiento y al permitirnos aceptar este llamado. Vamos a darle gracias a Dios porque sabemos que a través de el ver cómo Él se comunica, el captar cómo nos habla y el sentir en lo profundo del corazón su voz, comienza a hacer en todos grandes cosas. Tú, Señor, eres infinitamente bueno. Te revelaste a los profetas y a través de ellos al pueblo de Israel. Y hoy te revelas a nosotros cara a cara, corazón a corazón, por medio de tu palabra. Déjanos escuchar tu dulce voz, Padre amado, que se nos manifiesta a través de tu Hijo Jesús. Déjanos contemplar la grandeza de tu gran amor. Déjanos experimentar tu presencia en nuestra vida, a escuchar la respuesta que le das a nuestras inquietudes y a sentir ardor en nuestro corazón cuando leamos las Escrituras. Te alabamos y te bendecimos, amado Dios, por todo el bien que nos has hecho. Glorificamos tu presencia viva y real en la palabra. Y te decimos, Señor, que estamos alegres porque hemos sido obedientes a tu llamado. Recibe hoy nuestra entrega. Recibe hoy como ofrenda agradable nuestro tiempo. Recibe hoy este espacio como una donación a la inspiración que nos has dado, Señor. Concédenos la alegría de poder discernir los signos de los tiempos para con cada uno de nosotros. Bendícenos con el don agraciado de tu Santo Espíritu y haz que tu Espíritu comunique a nosotros, a cada uno, tu voz de ternura, tu amor providente, tu protección divina, esa cobertura espiritual que siempre nos das, el darnos cuenta, Señor, la manera como en este día nos has bendecido, el permitirnos encontrarnos como hermanos. Qué grande, Señor, has estado con nosotros. Nos alegramos en ti y a través de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Y nos consagramos a ti, Padre Dios, que en tu Hijo Jesús vives y reinas con la fuerza del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pero tenemos entonces, antes de iniciar el Santo Rosario, un espacito por si alguna o alguno tiene alguna pregunta, en libertad la puede hacer. ¿De una? ¿Algún aporte? Duván, le doy la palabra. Bueno, sabemos que esta noche hemos disfrutado de unas grandes palabras que el Señor nos manifestó por medio de nuestras compañeras. Ustedes saben que
Normalmente uno se siente muy extraño y le da miedo participar y hablar y decir las cosas, pero debemos dejarnos guiar por el Espíritu. Así usted sienta el calor más profundo, se sienta con un miedo, lo que sea, no importa, somos hermanos, estamos aquí para aprender y aprendemos más cuando compartimos y decimos las cosas, porque estoy más que seguro, y eso pasa mucho tanto en los colegios, universidades y hasta en los grupos de oración. Tengo una duda, pero que eso es una pregunta muy boba y me van a gozar porque yo no sé eso y preguntando yo esto acá. Y esa misma pregunta la tienen muchos otros que tienen miedo de preguntar. Entonces, soltémonos. ¿Qué pena tiene? No nos estamos viendo ni siquiera. Estamos solamente por acá por medio de este medio de comunicación. Y si nos equivocamos, pues bueno, eso nos va a ayudar a aprender más. Vamos a estar siempre interiorizados con el Señor y disfrutar de estos espacios tan hermosos. Yo quiero también agradecerles esa constancia, esa participación, esa puntualidad, porque esto no es fácil. Estos caminos no son fáciles, pero son los verdaderos. Y lo único que tenemos en nuestra vida, que nadie nos va a poder quitar, es nuestro conocimiento. Lo que nosotros aprendemos va a ser para toda la vida. Y disfrutar de esto, más adelante vamos a poder compartir con muchas otras personas nuestro conocimiento. Y es allí donde el Señor nos está llamando a nosotros, a ser esos misioneros, a ser esos apóstoles, a dar a conocer la palabra de Él. Asimismo, cada uno de nosotros, con esto que estamos aprendiendo aquí, puede ser muy sencillito, puede ser algo muy básico, pero después eso básico en tu mente se va a convertir con tu espíritu en algo muy grande y vas a poder entender situaciones de tu vida que están sobrellevando, que estás pasando por dificultades, y recordarás ese momento y esas palabras y sabrás cómo el Señor te estaba preparando para ese momento por medio de la palabra. Por eso aprovechémoslo. Pues si nosotros estamos acá en la tierra y queremos tener línea directa con Dios, el Espíritu Santo es ese medio de comunicación. ¿Y cómo podemos escribirle o mandarle un WhatsApp o un mensaje por acá? Por medio de la Biblia. La cogemos, la leemos, aprendemos y Él nos habla por ahí. Y se los digo por experiencia. Si usted desea tener una verdadera intimidad con el Señor, búsquelo de esta manera. Y después todo va a ir fluyendo. Las palabras, las oraciones, el espacio que tiene usted de ser capaz de controlar esa ira, esa rabia, esas malas palabras, todas esas cosas, va a ser mucho más fácil de llevar. No va a ser de un día para otro, pero poco a poco se va sembrando la semillita en el corazón. Al momento de que vas a pecar, uno cómo sabe si esto es malo o es bueno. Esto le hace daño a las personas. Esto que aprendí en la palabra ya lo vivió alguien en el pasado y fue escrito en una parábola para poder que lo entendiéramos mejor. Y eso de ese pasado se vuelve a ser nuevamente vivo en nuestro momento. Pero se parece tanto. Sí, es que así tiene que ser, parecido, similar, para yo sentir que esa situación que vivió Job, que vivió Jonás, que vivió muchos personajes, lo estoy viviendo yo. Entonces esa es la invitación. Claro que sí, Silvia, puedes aportar, dale. Prende el micrófono. Gracias. Sí, muchas gracias. Lo que yo quería decirles era que tan bueno cuando las personas activan, así sea por un ratico, la cámara, para que nos vamos conociendo. Pues yo, por ejemplo, que no conozco, yo ya distingo porque hoy tuvo la cámara prendida a doña Rosalba, a doña Diana, a Juan. Entonces, muy rico para irnos conociendo. Gracias. Claro que sí, doña Silvia. Que al principio tuvimos una participación de conocernos, hablarnos quiénes éramos, pondríamos la cámara, y yo tengo la fotico,
Yo no se las he mandado, la voy a mandar por el grupo para que Damaris la mande y ahí están los nombres de todos con la fotico, para que se puedan reír un ratico. Ah, bueno, muchas gracias. Y de verdad que los felicito, porque esto es bueno. Y cuando uno se pega una encarretada con Dios, uno se enamora y uno no quiere salir de acá. Uno quiere estar más y conocer más y disfrutar más de Él. Y empieza uno a vivir una vida diferente. Empieza uno a tener ese encuentro personal con Él y es cuando normalmente se le llama el primer amor. Esa llama encendida en la que sientes que Dios para ti es todo, pero muchas veces dejamos que eso muera y pasa el tiempo y ya lo hacemos pero por repetición. Hacemos el rosario porque siempre nos toca o porque lo hacemos, pero en realidad lo estamos haciendo con la misma efusividad y ese amor y esa intensidad con la que hacíamos antes. Hay que, así como en el noviazgo, que listo, empieza todo muy bonito al principio y de todo, y después se va volviendo una monotonía. ¿Y qué pasa? ¿Cómo hacen las parejas que llevan años y años casados y entre más los años pasan, más están enamorados? Hay un diálogo constante, hay algo que se cuenta, ve, no me gustó esto, me gusta esto, amor, me pasó esto. Asimismo es esa conversación que tenemos que tener con Dios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo nos está explicando Damaris? Por medio de la palabra. Disfrutamos de ella, disfrutamos de todo lo que estamos haciendo. ¿Y qué podemos hacer por eso? ¿Qué podemos hacer cuando Dios nos está hablando a nosotros? Sentir y disfrutar y tratar de comprender. ¿O no, Damaris? Esa sonrisa que pone. Prenda el micrófono. Duván, se me cayó el internet del computador y me quedé hablando sola. No se me preocupe que todo este rato estuve echando carreta. Después mira, bueno, carreta Sí. no, hablando y permitiendo y disfrutando de este espacio con todos. Después Ay, qué está bueno. está quedando grabado, entonces lo van a poder volver a ver para que lo repasen y lo escuchen con más disposición y con un tiempo más. Las compañeras explicaron, entonces ahora, cuando ustedes escuchen nuevamente el video, pueden ustedes hacer la dinámica de explicarlo como si estuviéramos ahí, para que se dé esa comunicación, para que se vayan soltando y la próxima vez sean capaces de hablar más fácil. Claro, eso está muy bien.